El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte tú a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá caso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es este siervo humilde que reconoce que solo ha hecho lo que tiene que hacer y no se ufana además? La liturgia misma nos va ubicando, y ella de una manera pedagógica, lo que llama la Iglesia el misterio mistagógico, que vamos viendo a través de la liturgia, y lo vamos a ver con esta fiesta que nos preparamos a celebrar para el inicio del nuevo año litúrgico, con la fiesta de Cristo Rey del universo. Este siervo, o más bien este reinado que empezará con el año litúrgico de manera solemne, que lo veremos a través de la liturgia, este reinado empezará con la actitud de servicio. Y este siervo es Cristo, que desde la Trinidad se pone en las manos del Padre para venir a servir. Y el Evangelio hoy nos ayuda a comprender este gran misterio en la realidad misma de la misión que tiene Cristo. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. Son las palabras que Cristo escucha del Padre. La hora de Cristo es la hora del servicio, y por eso lo vamos a ver con la preparación del Adviento, y tenemos que dejar preparar muy bien nuestro corazón para comprender cómo es la instauración de este reino en este mundo, que se da a través de la humildad, que se da a través del apocamiento, de la sencillez, todo un Dios que se encarna en el seno de una virgen y que de manera imperceptible, no al estilo de los famosos, no al estilo de la notoriedad de los más media hoy en los medios de comunicación, sino del silencio, la sencillez, del ocultamiento, se manifiesta el germen de este reinado a través de un servicio que hace Cristo y que se va entregando en la sencillez y en el silencio por los hombres en el seno de una virgen, que luego nace de manera pobre y sencilla en un pesebre, imperceptible para la sociedad actual, imperceptible para el contexto cultural, imperceptible para los más grandes y poderosos de la época. Luego nace y vive de una manera sencilla, sufriendo persecución ya desde su mismo nacimiento. Esa es la tarea que le toca hacer a Cristo. Es la tarea, la misión que Él se dispuso a cumplir para poder darle de comer al Padre.
¿Y cuál es la sed del Padre? El rescate de todas las almas. El Padre no tiene necesidad de ninguno otro alimento más que la salvación nuestra. Volver a rescatar al hombre, salvar al hombre. Bueno, no tanto volverlo a rescatar, porque Dios lo había creado, como dice hoy el libro de la sabiduría, a imagen suya, y el hombre se pervirtió por el mal uso de la libertad, y entonces el afán del Padre es salvarlo, rescatarlo, tenerlo otra vez con Él, en comunión con Él, tenerlo otra vez cerca de Él. Es el hambre del Padre que empieza desde que el hombre desobedeció su palabra, desde que Adán y Eva desobedecieron y no quisieron hacer su voluntad e hicieron la voluntad del demonio que los estaba seduciendo. Y desde entonces el Padre mandó al Hijo con ese afán de volvernos a tener en comunión con Él, a tenernos cerca de Él, a tenernos en sus brazos, porque el pecado y la gracia, que es Dios mismo, son incompatibles. Y desde que haya pecado en el hombre no puede tener comunión con Dios. Desde que haya pecado en el hombre no puede entrar en ese contacto íntimo con el amor de Dios. Desde que haya pecado en el corazón humano, Dios no puede entrar en comunión con el hombre. Y ese es el afán del Padre, poder tener esa cena íntima donde Él pueda entrar en esa comunión profunda de la misericordia y del amor con nosotros. Por eso la tarea, la misión de Cristo, la instauración del reino del Padre se va a realizar a través del servicio. ¿Por qué cayó el demonio? Porque cuando los ángeles vieron lo que Dios se proponía, que era venir a servirle al hombre, siendo todo un Dios, venir a ponerse a disposición del ser humano. Así tenía planeado Dios desde toda la eternidad, mostrarle al ser humano todo lo que Él iba a ser capaz de hacer por él, para que al hombre no le quedara la más mínima duda de que el amor de Dios superaba todo cálculo humano. Cuando los ángeles se dieron cuenta que era un camino de servicio y que Dios mismo, todo un Dios omnipotente, se iba a poner a disposición del hombre, los ángeles se trastornaron, se confundieron y le dijeron a Dios: en esto no somos capaces de seguirte. Y se rebelaron, la tercera parte de los ángeles. Desde entonces, por envidia, porque no quería hacer la voluntad del Padre, no la quiso hacer de esa manera, sedujo al hombre también a buscar un triunfo, a buscar el reino, a buscar la perfección, no bajo el plan de Dios, sino bajo su propio plan maligno. En realidad lo que sucede en el paraíso y lo que le propone el demonio al hombre es lo mismo que Dios le había propuesto al hombre, pero de diferente manera. Dios quería llevar al hombre a un nivel de perfección tan alta que quería hacerlo como Él, pero a través de la humildad. Satanás le dijo al hombre que si comían de ese árbol serían como dioses, pero a través de la vanidad, a través del ejercicio del poder mundano, a través de la avaricia, a través del placer. ¿Cómo se está perdiendo la iglesia? No, porque la iglesia no se va a perder nunca. ¿Cómo se están perdiendo algunos miembros de la Iglesia Católica? Por la búsqueda de lo que Dios nos ha prometido, pero a su manera, a través de la conquista del poder. Y por eso vemos dentro de la jerarquía un afán por vivir al ritmo del mundo, porque el mundo tiene poder, y tiene el poder que le ha dado el demonio, y tiene la conquista que le ha dado el demonio. Y la iglesia varios miembros de la iglesia ciegos de la jerarquía, la vida consagrada, y nosotros los cristianos creyendo que la conquista, la liberación para el ser humano se encuentra en la adquisición de poder y en estar al mismo nivel de poder y autoritarismo que tiene el mundo. Y no es así. Por eso Cristo
que es el Mesías, el Salvador, nos va a comenzar a dar una lección tan grande, y lo vamos a ver en la época de Adviento y de Navidad, cómo es que verdaderamente se llega al cielo. Al cielo se llega viviendo de manera humilde, de manera sencilla, de manera baja, como vive la Trinidad. Porque ese es el estilo de vida de la Trinidad. Cristo lo que hace en esta tierra es venir a imitar lo que ve en el Padre. Mi Padre trabaja y yo también trabajo porque yo hago todo lo que le debo hacer a mi Padre. Dios es humilde en esencia. Y todo lo que no es humilde en esta tierra no se parece a Dios. Y todo lo que haya de petulancia, de grandeza, de envidia, de celos por poder, por vanidad, por notoriedad en esta tierra no pertenece a la esencia de la Trinidad, a la esencia de Dios. Por eso cuando en la jerarquía, en los pastores, en nosotros los sacerdotes, en los diáconos, en los religiosos y las religiosas hay burocracia, hay ansiedad de fama, de notoriedad, eso no se parece a la Trinidad, eso no se parece a Dios. Lo que Cristo hace en la última cena, de postrarse a los pies, de amarrarse la toalla y actuar como un esclavo, se lo aprendió al Padre, porque eso viene del Padre. Y solo el Espíritu Santo lo lleva a eso. Cuando un corazón está dirigido a buscar conquista, a buscar poder, a querer notoriedad, a querer fama, instrumentalizando el Evangelio y corrompiendo la gloria misma y la verdad misma de Dios, ese ya no se parece a la Trinidad. Ese ya no actúa según el deseo del Padre. Ese ya no quiere parecerse al Padre. El Padre es sencillo y humilde por esencia. Y todo lo que Cristo hace en esta tierra, desde el momento del nacimiento, incluso desde la misma encarnación, hasta el momento de su triunfo y de su ascensión, se lo ha aprendido al Padre. Y por eso Cristo es el verdadero modelo para nosotros de santidad, el verdadero modelo antropológico. La crisis antropológica que vive la sociedad hoy es porque no tiene nada de comunión con el Señor. Eso hace notar el alejamiento tan terrible que hay de Dios. Y por eso el ser humano ya ni siquiera se entiende a sí mismo. Cada vez el ser humano es más y más insatisfecho consigo mismo. Por ejemplo, en su dimensión antropológica sexual, el hombre cada vez es más inconforme consigo mismo, con la autoestima cada vez más enterrada, más baja. ¿Y qué hace el hombre hoy? Se envuelve en el campo financiero y de la notoriedad, y vamos viendo cómo va brotando esa egolatría del ser humano para ser notorio ante el mundo, porque está vacío de sí mismo. Necesita que lo vean, necesita despertar protagonismo, necesita despertar la atención en los demás. Míreme, necesito que me miren. Pero eso manifiesta la vaciedad tan terrible que hay en el corazón humano. Solo alguien que está vacío y que está inconforme consigo mismo es capaz de actuar así. Porque quien se siente satisfecho consigo mismo, cuando se concibe en Dios, en su amor, se siente pleno. No necesita que lo estén mirando, que lo estén alabando, que lo estén aplaudiendo. Ya no le hacen falta los estímulos humanos porque le satisfacen, le plenifican los estímulos de Dios. El amor de Dios es que ese es suficiente. Por eso la Virgen allá en Nazaret vivía de manera oculta. No, la pobre, imagínense la Virgen allá en Nazaret. No, a ver, que alguien me mire por YouTube, sí. Que alguien me mire por Twitter, que es que necesito que me miren. Que alguien se dé cuenta que yo existo. No, a ella le bastaba que Dios supiera que ella existía, que la amaba y que era elegida por Dios para vivir tranquila. Nazaret fue un lugar oculto para la sociedad en el tiempo de Jesús. Ni San José ni la Virgen buscaron ser protagonistas. ¿Qué hay hoy en la iglesia? Una cantidad de cristianos que estamos vacíos buscando que nos vean. Y si alguien no nos da un estímulo y si alguien no se da cuenta, como que nos morimos y nos deprimimos, nadie me quiere.
Ay, ¿yo qué voy a hacer? Que alguien se dé cuenta que yo sea importante para alguien. Corazones vacíos del amor de Dios. Es que mire cómo me tratan, es que la gente se hace víctima, todo el mundo me está señalando, todo el mundo me está juzgando, y con unos sesgos, y el otro ni siquiera está pensando en él o en ella, ni siquiera está haciendo un juicio, nada, está en otro mundo. No, es que me está señalando, me está acusando, eso manifiesta la pobreza del corazón humano. Y el diablo feliz, sí, eso es que te quieren acabar, te quieren destruir. Eso pasa cuando un corazón no vive en comunión con el amor de Dios. Cristo por eso era pleno. Yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas no se las ha revelado a gente sabia, a los intelectuales, sino a la gente sencilla. Cristo sabía en la última cena que Judas lo iba a vender. Cristo ya se había dado cuenta en la última cena que Pedro lo iba a negar. Cristo ya sabía en la última cena que sus amigos que le decían, ay Señor, como tú no hay nadie. Jesús escuchaba todos esos días de ellos, del mismo Judas. Judas, ¿cuántas veces? Por eso para los apóstoles fue una sorpresa. Ninguno se imaginó que era Judas el que lo iba a vender. Judas era el que más culto le rendía a Cristo. Judas era el que le decía a Cristo, no, es que como tú, Jesús, no hay nadie. Fíjense que cuando fue a Getsemaní, con un beso lo entregó. ¿Cuántos besos no le daría Judas a Cristo? Porque no era la primera vez. ¿Cuántas veces Judas no se le puso de rodillas al Señor y le hizo creer a los apóstoles que él amaba al Maestro? Ese era Judas. Y Cristo se dio cuenta que ese que lo besaba, que ese que lo abrazaba, que ese que le decía que era lo más grande que había podido conocer, lo iba a entregar. Porque Judas externamente, por eso es tan delicado el maquillaje y la apariencia. Judas de manera externa era impecable, ¿sí? Cuando Jesús dice en la última cena que uno de ellos lo va a entregar, cada uno comienza a pensar que son ellos. Ni siquiera se imagina, ni siquiera se les pasa por la mente que va a ser Judas. Y además que Cristo lo ordena sacerdote también, para acabar de ajustar. Y enseguida le da la ordenación episcopal, ¿sí? Ni siquiera la ordenación sacerdotal y la ordenación episcopal le quitó la corrupción del corazón. Y claro, Cristo lo hacía a ver si este hombre se arrepentía. Por eso en la iglesia nos podemos vestir de muchos maquillajes, ornamentos, clériman, sotanas. Y podemos tener un Judas dentro de nuestro corazón. Hábitos de todos los colores, impecables. Y podemos tener un Judas dentro de nuestro corazón. Camisetas de la Virgen, del Señor, rosarios, medallas por fuera, Biblias en la mano. Y podemos tener un Judas dentro. Porque Judas en el corazón se estaba resistiendo a aceptar el camino de humildad, de mansedumbre. Judas estaba resistiendo al maltrato que debía vivir un siervo del Señor, a la humillación, al ocultamiento. Judas en su corazón no quería eso. Por fuera sí, hablaba maravillas. Hoy en la iglesia se vive ese misterio, esa iniquidad. Porque hay quienes utilizan el púlpito para hablar maravillas de la humildad. Hay quienes utilizan el púlpito para hablar cosas estupendas de la mansedumbre, de la pureza. ¿Y en su corazón cómo viven la pureza? ¿Y dentro cómo viven la humildad? Eso sí, que no se queden en ese asolapamiento, porque tarde que temprano el Señor los va a desvestir. Y nos va a desvestir a todos. Y si no nos arrepentimos de corazón y no volvemos al Señor y tomamos el camino que Cristo siervo vivió, vamos a quedar muy mal ante todos. Por eso Adán y Eva
se pusieron taparrabos enseguida porque creyeron que todo el mundo los estaba mirando. Cuando uno está mal dentro, uno se siente amenazado por todo el mundo. Cuando uno no tiene el corazón en el Señor, uno cree que todo el mundo lo está viendo. Y es que Dios y el cielo se está dando cuenta y se siente horrorizado. Entonces no es que me quieren hacer daño, me quieren maltratar, y empiezan los delirios de persecución. ¿Por qué? Porque no estás bien en tu corazón con el Señor. Los que confían en el Señor entenderán la verdad, y los que son fieles a su palabra, dice hoy el libro de la sabiduría, encontrarán misericordia. Cuando uno tiene el corazón corrompido, uno anda buscando la atención de los demás. Pero cuando tenemos el corazón en el Señor, eso no nos afecta, no nos tiene por qué afectar. Si nos quieren, no nos quieren, no nos tiene por qué afectar. Es que a nosotros no nos creó ningún ser humano. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor nunca me abandonará, dice el salmista. ¿Puedo incluso experimentar el desprecio de un padre y una madre terrenal? Y si yo miro al Señor, vivo de su palabra, dependo solamente de Él, mi corazón va a estar firme y pleno en el Señor. La vaciedad que hay hoy en el corazón humano del amor del Señor es terrible. Y eso lo lleva a uno a cometer las más grandes locuras e injusticias de la vida. Primero con uno mismo y después con los demás. Cristo al final en la cruz termina con estas palabras: consumatum est. Padre, todo está cumplido. Estas mismas palabras del Evangelio. He hecho lo que tenía que hacer. Ya lo hice, Padre. Y así se presenta a Cristo ante el Padre. Y el Padre le entrega, como dice el libro de la sabiduría hoy, el gobierno total. Como fuiste fiel, un fiel servidor, ahora yo me voy a poner a la mesa a servirte. También nos lo decía San Lucas estos días. El Padre le entregó todo a Cristo. Después de la resurrección, cuando el Señor asciende al cielo, el cielo está expectante porque el Padre le va a entregar el gobierno de todo a Cristo. Y todo el que siga el camino de Cristo participará de esto. Primero, siguiendo el camino de Cristo en esta tierra a través de la humillación, del desprecio. Por eso un cristiano que hoy esté siendo insultado, burlado, esté siendo difamado, calumniado, criticado, por serle fiel al Señor dentro de la iglesia, porque esto sucede dentro, no fuera, tiene que estar feliz, tiene que sentirse pleno. ¿Quiénes son los que deben estar asustados o debemos estar asustados? Los que no vayamos por ese camino, los que no vayamos por el camino de la pobreza que nos pide el Señor y que Él vivió, y una pobreza de hecho y de espíritu. Padre, es que yo soy pobre de espíritu, pero estoy luchando en Colombia para que la izquierda no nos quite los bienes. Necio, no sabes que si te los quitan mejor, más libre te ves. A Job le quitaron todo. Padre, no, tenemos que hacer, así nos toque elegir al menos peor, para que no nos quiten los bienes, es mejor. Necio, no sabes que estás apostatando la verdad del Evangelio, del camino del Señor, que te estás vendiendo al mundo. Dijeron en el Congreso que en Colombia iban a cobrar impuestos a las iglesias. ¡Puh! Se prendió la alarma. ¡Qué miedo! Nos van a quitar todo. Y Dios pide una iglesia pobre. ¿Qué nos ha pasado a muchos dentro de la jerarquía? Amantes de los bienes materiales, idólatras de los bienes materiales, y se nos ha perdido el corazón en los bienes materiales. ¿Y saben quiénes son los primeros que debemos dar ejemplo de pobreza según el Evangelio y la iglesia? La jerarquía, nosotros.
Luego los religiosos tenemos que llevar la primacía. ¿Y qué estamos haciendo? Nos vamos entregando por cuidar terruños terrenales. Por eso el Señor, cuando distribuyó o cuando se distribuyeron en el Antiguo Testamento las tierras a los hijos de Jacob, a la tribu de Leví no le dieron tierra, para que no se le fuera a dañar el corazón, porque Yahvé, como dice el Salmo, es el lote de nuestra heredad. ¿Y cómo nos vamos vendiendo y nos vamos volviendo siervos de lo político y de algunos héroes que van apareciendo? Y esas son las glorias de ellos. Cuando el cristianismo fue adoptado como religión universal del Imperio Romano, aunque hubo cosas buenas, hubo cosas muy terribles, ante las cuales los santos se volvieron unos revolucionarios. Porque antes Diocleciano les confiscaba los bienes y a los cristianos no les importaba. Si era por serle fieles al Señor, nos van a quitar todo, llévesenlos. Que te vamos a quitar el 70%, tranquilo, si quieres te entrego el 100%. Yo, como no tengo el corazón apegado a los bienes de la tierra. ¿Y en qué estamos hoy? Qué vergüenza y tristeza hoy dentro de la Iglesia Católica, que algunos católicos solo se dedican a defender bienes. Ojalá defendieran así el Evangelio. Ojalá con ese mismo heroísmo y amor defendieran la fidelidad a la verdad del Evangelio. Pero es una vestimenta de hipocresía. Judas, por unas monedas de plata vendió al Señor. Y hoy, ¿por cuántas monedas, con cuántos pesos colombianos estamos vendiendo al Señor? Y los valores que hay en otros estados y países. Pobreza de hecho y de espíritu, porque así vivió nuestro Señor. Y recuerden que esa es la medida para entrar al cielo, es la talla. Para todos. Eso no es solamente para sacerdotes y religiosos. Cuando lleguemos al juicio particular o final, va a haber una silueta, esa es la puerta. Una silueta y tiene una medida las medidas son exactas, no cambian. Porque el primero que pasó por ahí fue Cristo. Y esa es la silueta que quedó. Entonces, si nosotros no tenemos esa forma, la forma de Cristo, no vamos a caber por ahí. Tiene que ser la forma de Cristo. Como dicen las bienaventuranzas en pobreza. Padre, ¿quién dijo eso? Lo dice el Evangelio y lo ratifica la Iglesia, lo trae el Catecismo de la Iglesia Católica, recogiendo toda la tradición y el magisterio de la Iglesia. Que Cristo inauguró las bienaventuranzas y que Él las hizo vida. Y que ese es el camino para nosotros y que es un camino paradójico. Y que todos los que queremos llegar al cielo debemos entrar por ahí. No es otro el camino. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren. Padre, yo sufro mucho. ¿Y por qué estás sufriendo? Padre, porque estoy en el pecado. Ese sufrimiento no es bienaventurado. Dichosos los que sufren por ser fieles a la justicia, al Señor, por cumplir su palabra. Esos felices. Padre, es que a mí me están criticando. ¿Por qué? Padre, porque le aposté al mal menor y yo soy una víctima, perseguido por eso. Ah, no, pues ese no es dichoso, ¿sí? Tú no estás siendo perseguido por tu iniquidad, ¿sí? Por tu maldad. No por Cristo, no por la justicia, por la verdad, eso es injusto. Optar por el mal, eso no tiene mérito ante Cristo. Vaya a ver si Cristo nos va a felicitar por optar por el mal. Claro que hoy en la iglesia algunos dicen que sí, pues están muy equivocados porque ese no es el evangelio del Señor. Vino a sacarnos del mal. Así haya mentirosos dentro de la iglesia que prediquen esto. Porque están desvirtuando el evangelio del Señor. Y que vayan, yo los desafío a que vayan a la Biblia y encuentren a Dios Padre, diciendo, háganle el mal, no importa que sea menor. Que vayan y busquen en la Biblia, yo sé que lo han hecho y no han podido encontrar.
Y por eso andan angustiados y asustados porque no pueden con el peso de su conciencia que los está atormentando. Porque no está en la Biblia, no va a aparecer. Al contrario, el Señor es muy radical con eso. Si Satanás se pervirtió por escoger bienes inferiores, ¿qué no nos pasará a nosotros los cristianos si nos ponemos a elegir males menores? El diablo se pervirtió porque eligió bienes inferiores, él se eligió a sí mismo y era un bien, pero era inferior al bien supremo que es Dios. ¿Qué nos pasará a nosotros si nos ponemos a elegir males? El libro, creo que es el libro de la sabiduría, dice, Dios no mandó a nadie a que hiciera el mal, ni mandó a nadie a pecar. Eso es corrupción humana, no de Dios. Dios siempre quiere que hagamos el bien. Que Dios a veces tiene paciencia y dice, bueno, al menos vaya renunciando al mal, sí. Vaya, si no es capaz si siente que no se va a tirar en seco, vaya dejando, aunque Dios quiere que lo dejemos todo de una vez. Pero tiene tanta paciencia el Señor que bueno, ve dejando. Pero jamás ve eligiendo, jamás. Jamás. ¿Por qué creen que yo repito tanto esto? Porque la ceguera que hoy hay en el mundo y dentro de la iglesia está a un nivel muy alto, altísimo. Y la gente no sabe en el peligro espiritual que está, la gente no sabe esto. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando lleguen al juicio particular. ¿Y para qué esperar hasta allá si el Señor nos da la oportunidad hoy de hacerlo? Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos abra los ojos del alma para darnos cuenta. Hay gente que dice, ¿por qué el padre Omar repite tanto esto? ¿Yo qué me gano? Fama no gano, sí. Plata menos, sí. Bueno, y no me interesa eso tampoco, sí. Yo quiero al Señor, quiero el cielo y quiero ser fiel a su palabra. Me interesa el bien de las almas. Pero mucho cuidado con la forma en que nosotros vamos referenciando, porque por tener una conciencia mal formada, vamos haciendo juicios erróneos. Y eso es muy delicado para nuestra alma, para nuestra vida, porque nos apartamos del camino que nos lleva al reino de los cielos, del camino que nos lleva a la dicha. ¿Qué es que estoy siendo señalado y juzgado por hacer el mal? Hombre, te están haciendo un favor, no te están condenando, te están corrigiendo, agradécelo, que por lo menos tienes personas que te advierten, te aman de verdad y no quieres que te pierdas. No, es que yo soy perseguido por causa de la justicia y por eso me están señalando y soy una víctima y me van a acabar, sí, porque por lograr el bien de la patria y por... No sea ciego, insensato, necios. Y hay gente hoy así, es que yo digo esto porque hay gente dentro de la iglesia, son las víctimas, son los corderos, ellos son, sí. Porque es que la hipocresía hay que denunciarla. ¿Qué hacemos pues? Ayer nos decía el Señor que ve y corrige a tu hermano, es un mandato del Señor, y además si guardamos silencio, los que nos hemos dado cuenta de esto, si nos callamos, si no, pues eso no es conmigo. Cuidado, porque en la vida cristiana, en el catolicismo, la salvación no es individual. Nos lo advirtió el Señor a través de Ezequiel estos días. Si tú no corriges a tu hermano y vas y le dices, y él se pierde, tú también darás cuenta de que tu hermano se hubiera perdido. ¿Por qué que al padre Omar le toca hablar de esto? Porque a mí otro me dice, tienes que hablar porque si no lo hablas yo te voy a pedir cuenta de eso. Yo te voy a pedir cuenta a ti. Así te pase lo que te pase. Porque es que aquí hay un bien mayor y es la salvación, la vida eterna de las personas. La vida eterna, el cielo. Y por eso Dios
nos pone el ejemplo de Cristo para que nosotros sigamos el mismo ejemplo. Dichosos, felices, los perseguidos, ojo, que es por causa de la justicia, no de la injusticia. No es de la injusticia. Hoy hay sacerdotes en la iglesia perseguidos porque están defendiendo los principios, las verdades de fe y de moral. ¿Y saben cómo los llaman? Rigoristas morales, que andan en moralismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy defender la pureza, eso es moralismo, eso daña la fe, eso cárgala. Eso para quien no cree. Para el que cree y tiene fe, nuestro Señor sabe que eso es una bendición. Y que apartarse de todo lo que lleva a la perdición afectiva y sexual es una bendición. Pero ¿quién está viviendo hoy dentro de la iglesia? ¿Quiénes son los que viven verdaderamente en la fe y en la verdad de la moral? Los que le dan un aplauso a todos los desórdenes afectivos y sexuales. Entonces, matrimonio igualitario, un aplauso, ayudémosle, acojámoslos, incluyámoslos. Como sigue pasando. En Colombia, varios católicos volvieron a meter la pata. La volvieron a meter y bien profundo. Padre, eso del LGTBI, pues es por allá muy, muy chiquitico, ¿sí? Claro, lo ponen chiquitico. Porque, padre, necesitamos tener al menos peor, ¿sí? Bueno, yo sí voto por el mejor, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí no se trata de elegir al menos peor, se trata de elegir al mejor de todos, que es al Señor, su palabra, su verdad, la fidelidad a Él. Y yo sé que con estas cosas hay gente que se traumatiza, bendito sea mi Dios. Si esto sirve para que se den cuenta de la verdad y del caos en el que pueden caer y hacer caer a otros, ojalá. Porque aquí vamos por un bien superior y es la vida eterna. Nosotros somos conciudadanos del cielo. ¿Qué significa? Que todavía no hemos llegado, pero queremos llegar a la mansión del cielo, a la ciudad del cielo, a la ciudad de la eterna primavera. Sí, esa sí es de la eterna primavera, que es del cielo porque es eterna, ¿sí? Esta de acá desaparece muy rápido, ¿sí? Pero nosotros esperamos esos cielos nuevos y queremos rapidito que lleguen esos momentos. Y todos los días le decimos a Jesús en la Eucaristía, ya ven pronto. Y aunque Él quiere, pero ve cómo estamos de ciegos, Él sabe que muchas almas se pueden perder o nos podemos perder. Le dice al Padre, Padre, otro momentico, dame otro momento, yo trato de convencerlos, a ver si se arrepienten rápidamente y se dan cuenta que van para el abismo. Es un afán del Señor por salvarnos. Pero un corazón ciego y soberbio, ay, me están atacando. Ay, no, es que mejor dicho, no, ¿acaso somos santos? Ninguno de nosotros, no, si nos estamos creyendo, eso sí que estamos, ahí sí que estamos bien mal. Porque todos estamos en vías de perfección. Es decir, todos estamos luchando por le decimos al Señor que nos purifique rapidito, pues porque no estamos purificados, ¿sí? Y por eso venimos a la Eucaristía todos los días, oramos, buscamos al Señor. Ay, ¿usted qué le sirve orar tanto tan malo que es? Si no orara, sería más malo, o sea que me sirve orar. Lo que pasa es que hay algunos perfectos, de esos perfectos, que dentro de la iglesia hay unos que son perfectos, ¿sí? Esos ya pues no tienen nada que cambiar. Eso es lo único que tienen hoy, es que imponerse ellos mismos. Ellos se imponen como magisterio infalible. Así son. Y la gente bobita y ciega, ay sí, detrás de ellos, cogiéndoles toda palabra. Y eso les ponen 30 y 20 y 50 celulares para grabar que no se pierda ni una palabra. Y tú no sabes si te están diciendo la verdad. En cambio, para leer la Sagrada Escritura, ¿cuántos celulares le ponen para grabar? Nada. No, Padre, me da sueño. Tú sí meditas la palabra de Dios todos los días. Padre, no, es que no la entiendes. ¿Por qué no la entiendes? Porque estás tan lleno de basura
que no hay campo para el Señor. Tienes que sacar todo eso que has aprendido incorrectamente de la fe, de la moral. Sácalo para que te llenes del Señor y veas qué bonita es la sabiduría del Señor. Cómo libera el corazón. Claro, ¿yo qué voy a esperar si estoy lleno, si me resetearon desde hace tiempo y me llenaron de una cantidad de cosas, me codificaron de una cantidad de errores? Voy a leer la Biblia y como, Padre, esto no me emociona. Pues claro, ¿cómo no? ¿Qué te va a emocionar si tú estás lleno de cosas que no son eso? En cambio, el que tiene a Dios en su corazón va y coge la Biblia. Se la quiere devorar, sí. Uy, Padre, mire esto tan hermoso, yo esto no lo había visto, vea esto otro Padre. Yo me encuentro laicos así. Por ejemplo, laicos jóvenes que van al Santísimo. Padre, eso hasta el corazón me palpita. Sí, yo no veo la hora, literal, no les miento. Yo podría mostrarles a ustedes gente que me escribe. Jóvenes. Acabamos de dar un retiro a 40 personas, ejercicios ignacianos. Y dentro del grupo, muchos jóvenes, muy jóvenes, en silencio total. Y eran con su Biblia en la mano. Y denle. Y eso era, y me ponían papelitos, Padre, mire esto que estoy leyendo acá, qué belleza esto. ¿Por qué? Porque son almas que van encontrando ya al Señor. Y ni tuvieron tiempo de pensar en un celular, nada, eran con la Biblia ahí. ¿Por qué? Porque Dios también está haciendo en el silencio cosas maravillosas, cosas muy hermosas. Pero en el silencio, estas personas, casi 40, creo que eran 40, todas en silencio 8 días, completos, sin celulares, sin nada, solo con la Biblia. Empezamos los retiros, vea, nuestra fuente va a ser la Sagrada Escritura y el Santísimo. Y así fue. Así fue. Alguien se me acercó, yo le agradecí, porque me dijo, Padre, yo creo que usted está hablando mucho, necesitamos más tiempo para el Santísimo y para la palabra de Dios. Perfecto, estupendo, no hay problema, no hay problema. Y la gente quiere, hay personas que ya están sintiendo sed de la palabra de Dios, pero hay otros que no les entra por ningún lado, por ninguno. Eso con la Biblia, eso parece que fuera un doping, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué espíritu tendrás dentro? Porque si tienes el Espíritu del Señor, eso valetea, ¿sí? Si estás viciado de otras cosas, tu espíritu está viciado de otras cosas, no, eso es un doping. Eso no mueve. Y eso que le dice, creo que es Jairo, bueno, ya no recuerdo, el jefe de la sinagoga, no recuerdo, sí, creo que es Jairo. Basta que tú solo digas, no necesitaré ir hasta mi casa, una sola palabra que digas y mi criado quedará sano. Porque tu palabra tiene poder. Tu palabra es suficiente. A ver, nosotros los católicos, ¿vemos eso hoy en la Iglesia Católica? ¿Vemos eso hoy en la jerarquía? Hay sacerdotes que estamos muertos, impecables externamente, muertos internamente, porque nos hace falta la fuerza de la palabra de Dios, la unción de su Espíritu, el fuego de su amor, esa omnipotencia de Dios en el corazón que nos capacita para todo, como dice San Pablo, para imponernos con la gracia de Dios por encima de las tribulaciones, de las pruebas, de las tentaciones, de los ataques, del pecado, de las amenazas del mundo. Pero ¿qué estamos viendo hoy en nuestra iglesia? Muchos de nosotros los sacerdotes cobardes, llenos de miedo, atrincherados, y no nos atrevemos a predicar la palabra del Señor para que no nos pase nada. Padre, eso es prudencia, y yo también le voy a pedir al Señor que le regale esa prudencia a usted. Yo esa prudencia no quiero. No quiero porque me puedo perder el reino de los cielos. Yo quiero la prudencia de la que habla San Gregorio Magno, a la que incita el Señor a hablar cuando hay que hablar. Ya tenemos en nuestra iglesia cómo van descartando sacerdotes, cómo van descartando algunos obispos y algunos cardenales por defender la fe.
Padre, la fe se defiende sola, esa no hay que defenderla, la verdad se defiende sola. Si Cristo se hubiera dejado guiar por ese criterio, no les hubiera dicho a los fariseos que ellos estaban llevando a la gente al error. Y que eso no era lo que había que hacer. ¿Qué tal que nosotros nos quedemos con criterios de puros relativismos? O como algunos le dicen a uno, padre, yo pienso lo mismo que usted, pero no hay que hablar de eso. Eso se llama hipocresía, doblez. Porque la fe, dice el Señor, no se enciende una lámpara para meterla debajo de la mesa, sino para ponerla en un monte bien elevado. ¿Qué tenemos hoy dentro de nuestra iglesia en la misma vida consagrada? Religiosos y religiosas apabullados. Y nos tiene atormentados a muchos de nosotros los religiosos y las religiosas. El pecado es el que nos tiene apabullados, guardados, atrincherados, acobardados, cuando Cristo ya venció. Es que me quitan la estima. Pues quedamos con la estima del Señor, que es la más grande. Y esa es suficiente para vivir en esta vida y en la otra. ¿Qué tenemos hoy? Laicos que se están apabullando y que quieren llevar a otros pobres cristianos que quieren ser fieles al Señor, llevarlos por el error, imponiéndoles una cantidad de cosas que no son evangélicas, que no son eclesiales, que no corresponden al espíritu de la Iglesia Católica. Hay laicos así, y la gente, miren, yo no necesité sentarme a escuchar a estas personas 8 días en silencio, en puro retiro. Se les veía en los rostros. No necesitaron celular. No necesitaron una cantidad de prácticas piadosas que a lo mejor los tenían ciegos para ver la gloria del Señor, y se les veía en sus rostros cómo iban encontrando al Señor. Yo no sé cómo engañamos a la gente y le hacemos: cuélguese de la campanita, dele clic a la campanita, y hacen esclava a la gente de la campanita, y la gente todos los días abre la campanita. ¿Sí? Ojalá le dijéramos lo mismo a la gente para que vaya al sagrario. Vaya, toque el sagrario, péguele al sagrario. Esa es la campana que nosotros debemos escuchar. Pero ¿qué se la están pasando muchos hoy? Católicos, detrás del clic a la campanita, clic a la campanita, clic a la campanita. Ojalá con ese mismo afán y entusiasmo trajéramos la gente a la Eucaristía. Claro, porque es que si le dan clic a la campanita, pues el protagonista es otro, no el Señor. ¿Sí? Y nosotros vamos cayendo en ese rol, ¿no? Clic a la campanita de la Eucaristía. Démosle más clic a eso, a nuestro corazón, para que despierte y vea la grandeza del misterio del amor de Dios en la Eucaristía. Clic a nuestro corazón para que despierte ante el sagrario y veamos la grandeza, el derroche de la Trinidad manifestada en el sagrario. ¿Sí? Clic al corazón para que aprenda a escuchar la palabra de Dios, se emocione con ella y para que se dé cuenta que esta es la libertad, la salvación de los hijos de Dios. Clic al corazón, y muchos clic, para que se dé cuenta que en el corazón inmaculado de la Virgen, meditando los misterios de Cristo, en el Santo Rosario, está la salvación y la alegría para todos nosotros. Hay que darle más clic al corazón, porque solamente podemos relacionarnos con el Señor desde el corazón, no desde la mente, desde los ojos, ¿sí? Desde los oídos externos, desde el corazón. Por eso hay gente anestesiada hoy, y con los medios de comunicación mal utilizados, sin que decir que ellos son Satanás, porque no lo son. Son medios, son ayudas, pero no son absolutos. Uno puede tenerlos hoy y mañana no tenerlos, y no importa. Si tiene a Cristo no importa, pero el que no tiene a Cristo se muere sin ellos. Entra en depresión y tristeza, sí. Se le acaba el mundo. Sí. Así está la gente hoy. Entonces nosotros tenemos que darle que le golpe al corazón para que despierte.
y podamos vivir el camino cristiano para poder llegar al reino de los cielos como lo vivió Cristo, a través de las pruebas, la humillación, las tribulaciones. Y tenemos que pedirle al Señor que descubramos una alegría profunda en las injusticias de este mundo por seguir a Cristo, por causa justa, la causa del Evangelio. De verdad que a nosotros nos motive el saber que nos persiguen por seguir al Señor. Eso es un honor. Eso es un honor. Que la persecución, la tribulación, la lucha, las pruebas sean por serle fieles al Señor. Eso es un honor. Porque entonces así nos espera el cielo. Y lo que nos separa del cielo es muy chiquitico, muy pequeño. Que nosotros estemos sufriendo por ser inicuos, por ser insensatos, infieles, ya eso sí es otra cosa. Que nuestro sufrimiento sea por esta lucha de la santidad, de ser fiel al Señor, de ser fieles a su palabra, hoy en la iglesia. No nos dejemos embolatar, no nos dejemos arrebatar el cielo nos espera, el cielo está ansioso de nosotros. Ojalá nosotros también tengamos muchas ansias de estar rápidamente en el cielo, porque es lo mejor que nos puede pasar, estar con el Señor para siempre. Los santos ya lo disfrutan, los mártires también, y ellos nos están colaborando, intercediendo por nosotros y nos ayudan de manera espiritual para que nosotros podamos dar este salto de esta vida a la otra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre